Guadalajara, México. Marzo de 2022. Trabajadores del gobierno están limpiando las tuberías de agua sucia bajo las calles. De repente, encuentran algo horrible: huesos humanos, una mochila naranja y una bicicleta roja dentro de un túnel profundo. Los huesos están ahí desde hace muchos años. Alguien los puso ahí para esconderlos. Pero ¿quién era esta persona? ¿Y quién la mató de forma tan brutal? En 2005, un joven que trabajaba llevando comida en bicicleta desapareció para siempre durante una tormenta muy fuerte. Su mamá lo buscó por 17 años sin parar. La policía nunca pudo resolver el caso, pero cuando finalmente descubrieron la verdad, nadie podía creer lo que había pasado. La historia es tan terrible y tan cruel que parece imposible. El asesino era alguien que jamás imaginaron. Y la razón del crimen es la más dolorosa de todas. Esta es una historia real sobre secretos, traición y una venganza que se volvió la tragedia más terrible que una familia puede vivir. Asegúrate de suscribirte al canal para no perder más casos como este y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. El 15 de octubre de 2005, una violenta tormenta azotó los barrios periféricos de Guadalajara, Jalisco. Las calles se convirtieron en ríos furiosos y los habitantes se refugiaron en sus hogares, esperando que la furia del cielo cesara. En medio de este caos natural, Miguel Hernández Solís, de 23 años, desapareció sin dejar rastro. Miguel trabajaba como repartidor para una empresa de comida a domicilio local, antecesora de lo que años después sería conocido como servicios de delivery modernos. Vestía el uniforme característico: camisa roja de manga larga con logotipo blanco en el pecho, pantalón negro deportivo, tenis oscuros y casco rojo con visera. Su herramienta de trabajo era una bicicleta roja desgastada por los años y una mochila térmica naranja cuadrada que cargaba fielmente en cada entrega. La empresa para la que trabajaba reportó su desaparición 3 días después, cuando Miguel no se presentó a trabajar y no respondía a las llamadas. Su supervisor, Roberto Mendoza, declaró a las autoridades que el joven había salido para realizar entregas rutinarias en la colonia Revolución, una zona de clase media donde las casas se apretujaban unas contra otras en calles estrechas. La investigación inicial fue superficial. La Policía Municipal de Guadalajara apenas destinó recursos para buscar a un repartidor desaparecido en medio de una tormenta. Los oficiales asumieron que Miguel había huido voluntariamente, quizás para escapar de algún problema personal o económico. Su caso se archivó después de solo 2 semanas de búsqueda infructuosa. La familia de Miguel, compuesta por su madre viuda, Carmen Solís, y su hermana menor, Lucía, nunca dejó de buscarlo. Carmen recorrió las calles durante meses, pegando carteles con la fotografía de su hijo en postes y muros. La imagen mostraba a un joven de rostro amable, cabello negro ondulado y una sonrisa tímida que contrastaba con la dureza de su trabajo. Los vecinos de la colonia Revolución fueron interrogados superficialmente. Algunos recordaban haber visto al repartidor en bicicleta durante esa tarde tormentosa, pero nadie pudo proporcionar detalles específicos sobre su última ubicación conocida. La tormenta había borrado cualquier rastro físico que pudiera conducir a respuestas. El México de 2005 era un país en transición. La economía informal florecía en las grandes ciudades, y jóvenes como Miguel encontraban en el trabajo de repartidor una forma de subsistencia digna pero precaria. Los servicios de entrega a domicilio eran rudimentarios comparados con las plataformas digitales actuales, operando principalmente por teléfono y con rutas establecidas por los propios trabajadores. Miguel había comenzado a trabajar como repartidor 6 meses antes de su desaparición. Provenía de una familia humilde del barrio de La Experiencia, donde había crecido con su madre después de que su padre los abandonara cuando él tenía apenas 8 años. Carmen trabajaba como empleada doméstica en casas de familias acomodadas, esforzándose por mantener a sus 2 hijos. El joven había mostrado desde temprana edad una personalidad reservada pero responsable. Sus compañeros de trabajo lo describían como alguien confiable, que nunca faltaba a sus turnos y que conocía perfectamente las rutas de la ciudad. Miguel había desarrollado una clientela fija en ciertos sectores, especialmente en la colonia Revolución, donde algunas familias solicitaban específicamente sus servicios.
La colonia Revolución en 2005 era un microcosmos de la clase media mexicana. Casas de 2 pisos con pequeños jardines frontales, familias tradicionales donde el padre trabajaba en oficinas del centro de la ciudad y las madres se dedicaban al hogar. Era un barrio tranquilo, donde los niños jugaban en las calles y los vecinos se conocían entre sí. Las autoridades de la época tenían recursos limitados para investigar desapariciones de personas de escasos recursos. Los casos de jóvenes trabajadores que desaparecían rara vez recibían la atención necesaria, siendo clasificados como fugas voluntarias o accidentes sin mayor investigación. Esta negligencia institucional era particularmente evidente en casos que involucraban a personas de estratos socioeconómicos bajos. La madre de Miguel, Carmen, enfrentó la indiferencia burocrática cuando intentó presionar por una investigación más exhaustiva. Los oficiales le aseguraron que su hijo probablemente había decidido irse a buscar mejores oportunidades en otra ciudad, una explicación que ella nunca aceptó, conociendo el carácter responsable de Miguel. Mientras la investigación oficial se desvanecía, algunos detalles sobre la vida de Miguel permanecían ocultos. El joven había desarrollado una rutina particular en sus entregas a la colonia Revolución, especialmente en una casa ubicada en la calle Morelos, número 247. Esta residencia pertenecía a la familia Vargas. Eduardo Vargas, un contador de 45 años que trabajaba en una empresa constructora, y su esposa Sofía Mendoza de Vargas, de 38 años, ama de casa. Eduardo Vargas tenía horarios de trabajo estrictos. Salía de casa a las 7 de la mañana y regresaba invariablemente a las 6:30 de la tarde. Esta rutina predecible había sido observada por Miguel durante sus múltiples visitas al barrio. Sofía, por su parte, había establecido un patrón de pedidos que coincidía perfectamente con las ausencias de su esposo. La casa de los Vargas era típica de la colonia: fachada de ladrillo pintada de amarillo claro, una pequeña reja de hierro forjado y un jardín frontal con algunas plantas ornamentales. Por dentro, estaba decorada con muebles de madera oscura y fotografías familiares que mostraban a Eduardo y Sofía en diferentes etapas de su matrimonio de 15 años. Sofía había comenzado a solicitar entregas de comida 3 veces por semana, siempre entre las 2 y las 4 de la tarde. Sus pedidos eran consistentes: comida para una persona, generalmente platillos elaborados de restaurantes del centro de la ciudad. Miguel había notado desde el principio que la mujer siempre lo recibía perfectamente arreglada, con el cabello peinado y maquillaje cuidadoso, algo inusual para alguien que supuestamente estaba en casa descansando. Los encuentros iniciales habían sido profesionales. Miguel entregaba la comida, recibía el pago con propina generosa y se marchaba. Sin embargo, gradualmente, Sofía comenzó a invitarlo a pasar al interior de la casa, argumentando que necesitaba cambio o que quería ofrecerle algo de beber dado el calor del día. La transformación de estos encuentros profesionales en algo más íntimo había sido gradual pero inevitable. Sofía era una mujer atractiva, con cabello castaño claro y ojos verdes, que había encontrado en Miguel una escape a la rutina monótona de su matrimonio. El joven, por su parte, se sintió halagado por la atención de una mujer mayor y de clase social superior. Los encuentros clandestinos entre Miguel y Sofía se intensificaron durante los meses previos a la desaparición del joven. La mujer había convertido las entregas de comida en una excusa perfecta para mantener su relación extramarital. Miguel reorganizó su ruta de trabajo para asegurar que las entregas a la casa Vargas coincidieran siempre con la ausencia de Eduardo. Sofía vivía un matrimonio que había perdido la pasión años atrás. Eduardo, absorto en su trabajo y en sus rutinas, apenas prestaba atención a su esposa. La pareja no tenía hijos, una situación que había generado tensión entre ellos y que Sofía interpretaba como una falla personal. La llegada de Miguel a su vida representó una aventura emocional que había creído imposible. El joven repartidor encontró en Sofía no solo una aventura romántica, sino también una figura maternal que había perdido parcialmente cuando su padre abandonó el hogar. La diferencia de edad y estatus social creaba una dinámica compleja donde Miguel se sentía tanto protegido como deseado. Sofía le proporcionaba dinero extra, ropa nueva y la atención emocional que había carecido en su vida.
Los encuentros seguían un patrón establecido. Miguel llegaba a la casa entre las 2 y las 3 de la tarde, fingía entregar comida y permanecía en el interior durante aproximadamente 1 hora. Sofía había calculado cuidadosamente los tiempos para evitar cualquier sospecha de los vecinos o, más importante, de su esposo. La relación se mantuvo en secreto durante 5 meses. Miguel no compartió esta información con nadie, ni siquiera con su madre o hermana. Para Carmen, su hijo simplemente había desarrollado una clientela fija que le proporcionaba buenos ingresos. El joven llegaba a casa con más dinero del que su trabajo aparentemente generaba, pero Carmen atribuyó esto a las propinas generosas de clientes satisfechos. Eduardo Vargas, mientras tanto, permanecía completamente ajeno a la traición que ocurría en su propio hogar. Su rutina laboral inflexible y su personalidad metódica lo habían convertido en un hombre previsible, una característica que Sofía había aprendido a explotar. El contador regresaba cada tarde a las 6:30, cenaba con su esposa y pasaba las noches viendo televisión o revisando documentos de trabajo. La tarde del 15 de octubre de 2005 comenzó como cualquier otra para Miguel Hernández. El joven se dirigió al trabajo con su uniforme impecable y su bicicleta roja, sin saber que sería el último día de su vida. Las nubes grises que se acumulaban en el horizonte anunciaban la tormenta que cambiaría el destino de varias familias. Miguel había planificado su ruta habitual, que incluía la visita a casa de Sofía Vargas. La mujer había llamado esa mañana para hacer su pedido regular, confirmando que Eduardo estaría en una reunión de trabajo que se extendería hasta tarde. Sin embargo, lo que ninguno de los dos sabía era que la reunión había sido cancelada debido a las condiciones climáticas adversas. Eduardo Vargas decidió regresar a casa temprano ese día, alrededor de las 3 de la tarde. El contador había pasado la mañana revisando números en su oficina, pero la intensidad de la lluvia que comenzaba a caer lo convenció de que era mejor terminar la jornada laboral. Condujo su automóvil Tsuru gris por las calles cada vez más inundadas, ansioso por llegar a la seguridad de su hogar. Miguel llegó a la casa de los Vargas aproximadamente a las 2:45 de la tarde. La lluvia había comenzado como una llovizna ligera, pero se intensificaba rápidamente. Sofía lo recibió en la puerta con su sonrisa habitual, vestida con un vestido azul claro que había elegido especialmente para la ocasión. La mochila térmica naranja quedó abandonada en la entrada, junto con el casco rojo que Miguel se quitó al entrar. Los dos amantes se dirigieron hacia la sala, donde Sofía había preparado café y algunos bocadillos. La conversación fluyó naturalmente, mezclando la intimidad física con la emocional que había caracterizado su relación durante los últimos meses. Miguel le contó sobre su familia, sus sueños de ahorrar dinero suficiente para ayudar a su madre y quizás estudiar una carrera técnica. Sofía, por su parte, compartió sus frustraciones matrimoniales y sus sueños no cumplidos. La mujer había estudiado secretariado ejecutivo antes de casarse, pero Eduardo la había convencido de que era mejor que se dedicara al hogar. Ahora, a los 38 años, se sentía atrapada en una vida que no había elegido completamente. La intimidad del momento fue interrumpida bruscamente por el sonido de la puerta principal abriéndose. Eduardo había regresado mucho antes de lo esperado, empapado por la lluvia torrencial que ahora azotaba la ciudad. Sus pasos en el pasillo de entrada resonaron como una sentencia de muerte en los oídos de Sofía y Miguel. Eduardo Vargas entró a su casa, sacudiéndose el agua de la lluvia, ajeno a la tragedia que estaba a punto de desatarse. El contador colgó su saco empapado en el perchero de la entrada y se dirigió hacia la cocina para prepararse algo caliente. Fue entonces cuando notó la mochila térmica naranja y el casco rojo abandonados junto a la puerta. La confusión inicial de Eduardo se transformó rápidamente en sospecha. Su esposa no había mencionado ninguna entrega programada para esa tarde, y la presencia de los objetos del repartidor en su casa a una hora inusual le pareció extraña. Con pasos sigilosos, se dirigió hacia el interior de la casa, siguiendo el sonido de voces susurrantes que provenían de la sala. La escena que Eduardo descubrió destrozó su mundo en segundos. Sofía y Miguel estaban en el sofá, en una posición que no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. La traición no era solo sexual, sino emocional.
evidente en la forma íntima en que conversaban y se tocaban. 15 años de matrimonio se desmoronaron ante sus ojos en un instante devastador. El grito de shock y rabia que Eduardo lanzó alertó inmediatamente a los amantes sobre su presencia. Sofía se apartó violentamente de Miguel, intentando cubrirse y balbucear explicaciones incoherentes. Miguel, por su parte, se incorporó rápidamente, consciente de que había sido atrapado en una situación que podría tener consecuencias graves. Eduardo, un hombre tradicionalmente calmado y metódico, experimentó una furia que nunca había sentido antes. La humillación de ser traicionado en su propia casa, por su esposa, y con un joven que había confiado al recibirlo regularmente en su hogar, desató una violencia que él mismo no sabía que poseía. Sus manos temblaron mientras procesaba la magnitud de la traición. Miguel intentó explicar la situación, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Sabía que no había justificación posible para lo que Eduardo había presenciado. El joven se dirigió hacia la entrada, buscando recuperar sus pertenencias y marcharse antes de que la situación escalara aún más. Sin embargo, Eduardo lo interceptó en el pasillo, bloqueando su salida. La confrontación física fue inevitable. Eduardo, impulsado por una mezcla tóxica de humillación, rabia y traición, empujó violentamente a Miguel contra la pared. El joven, más pequeño y sorprendido por la agresión, no pudo defenderse adecuadamente. La disputa se intensificó cuando Eduardo tomó un objeto pesado de la mesa del pasillo, un cenicero de cristal que había sido un regalo de bodas. El golpe que Eduardo asestó a Miguel con el cenicero de cristal fue fatal. El impacto en la cabeza del joven repartidor produjo una fractura craneal que lo dejó inconsciente inmediatamente. Sofía gritó horrorizada al ver la sangre que comenzó a brotar de la herida, manchando el piso de mosaico de la entrada. Eduardo, todavía dominado por la rabia, no se dio cuenta inicialmente de la gravedad de lo que había hecho. Miguel cayó al suelo con un ruido sordo que resonó en la casa ahora silenciosa, excepto por los sollozos histéricos de Sofía. La lluvia torrencial que golpeaba las ventanas proporcionaba una banda sonora siniestra a la tragedia que se desarrollaba. Eduardo se quedó de pie, jadeando, con el cenicero ensangrentado aún en sus manos, mientras la realidad de sus acciones comenzaba a penetrar su conciencia. Los minutos que siguieron fueron cruciales. Eduardo verificó el pulso de Miguel y confirmó lo que ya temía. El joven estaba muerto. La herida en su cabeza había sido demasiado severa y la hemorragia interna había sido fatal. Sofía, en estado de shock, apenas podía articular palabras coherentes entre sus llantos descontrolados. La mente calculadora de Eduardo, entrenada en años de trabajo contable, comenzó a evaluar la situación con una frialdad que lo sorprendió a él mismo. Había matado a un hombre en su propia casa, y aunque había sido en un momento de ira ciega, sabía que las autoridades no verían la situación con simpatía. Su vida, su carrera y su futuro estaban en riesgo. La decisión de ocultar el crimen fue tomada en cuestión de minutos. Eduardo sabía que la tormenta proporcionaba una cobertura perfecta para deshacerse del cuerpo sin ser visto por los vecinos. La colonia Revolución tenía un sistema de drenaje antiguo con varios pozos de registro y alcantarillas que podrían servir para sus propósitos siniestros. Sofía, traumatizada pero cómplice involuntaria, ayudó a su esposo a envolver el cuerpo de Miguel en una lona que Eduardo guardaba en el garaje. La mochila térmica naranja y el casco rojo también fueron incluidos en el macabro paquete. La bicicleta roja de Miguel, que había quedado estacionada en la calle, fue recuperada bajo la cortina de lluvia intensa. Eduardo cargó el cuerpo en su automóvil, aprovechando que las calles estaban desiertas debido a la tormenta. A 3 cuadras de su casa, en la intersección de las calles Hidalgo y Juárez, había una alcantarilla con una tapa de registro que había notado en sus caminatas matutinas. El pozo era profundo y raramente inspeccionado por las autoridades municipales. La operación de deshacerse del cuerpo de Miguel requirió una precisión que solo la desesperación podía inspirar. Eduardo esperó hasta las 2 de la madrugada, cuando la tormenta alcanzó su punto máximo y las calles se convirtieron en ríos furiosos. Con la ayuda renuente de Sofía, transportó el cuerpo envuelto hasta la alcantarilla seleccionada. La tapa del registro pesaba considerablemente, pero la adrenalina y el miedo le dieron a Eduardo la fuerza necesaria para moverla.
El pozo era más profundo de lo que había imaginado, aproximadamente 4 metros, y se conectaba con un sistema de túneles de drenaje que databan de décadas atrás. Miguel fue arrojado al interior junto con su mochila térmica naranja y su casco rojo. La bicicleta roja presentó un desafío adicional. Eduardo la desmontó parcialmente para poder introducirla por la abertura del registro. Las ruedas fueron separadas del marco y cada pieza fue arrojada cuidadosamente al pozo. El agua de la tormenta que corría por las alcantarillas ayudaría a arrastrar cualquier evidencia hacia partes más profundas del sistema de drenaje. De regreso en casa, Eduardo y Sofía limpiaron meticulosamente cualquier rastro de sangre o evidencia del crimen. Los mosaicos del pasillo fueron lavados con cloro y el cenicero de cristal fue destruido y desechado en diferentes contenedores de basura del barrio. La ropa que habían usado esa noche fue quemada en el patio trasero, aprovechando que la lluvia disimularía el humo. Eduardo elaboró una coartada para ambos. Si alguien preguntaba, habían estado en casa toda la tarde debido a la tormenta, viendo televisión y cenando juntos. Sofía, todavía en estado de shock, siguió las instrucciones de su esposo como una autómata. El trauma del evento la había dejado incapaz de pensar con claridad o cuestionar las decisiones de Eduardo. Los días siguientes fueron una tortura psicológica para ambos. Eduardo regresó a su trabajo con normalidad aparente, pero Sofía desarrolló síntomas de estrés postraumático que incluían insomnio, pesadillas y ataques de pánico. La mujer dejó de salir de casa innecesariamente y evitaba cualquier contacto con vecinos que pudieran hacer preguntas. Cuando la policía hizo las investigaciones rutinarias sobre la desaparición de Miguel, los Vargas fueron interrogados brevemente como parte del procedimiento estándar. Eduardo respondió con calma calculada, explicando que recordaba haber visto al repartidor en el barrio ocasionalmente, but negando cualquier interacción significativa. Sofía permaneció en silencio durante la entrevista, algo que los oficiales atribuyeron a timidez natural. Los años que siguieron al asesinato de Miguel transformaron profundamente la vida de los Vargas. Eduardo desarrolló una personalidad aún más obsesiva-compulsiva, controlando cada aspecto de su rutina diaria para mantener la sensación de que tenía dominio sobre su entorno. Su trabajo se convirtió en su refugio, donde los números y las fórmulas proporcionaban un orden que contrastaba con el caos emocional de su vida personal. Sofía nunca se recuperó completamente del trauma. La mujer que una vez había sido vivaz y coqueta se transformó en una figura retraída y melancólica. Desarrolló agorafobia severa, evitando salir de casa excepto para necesidades absolutamente esenciales. Su matrimonio con Eduardo se convirtió en una convivencia silenciosa, marcada por la culpa compartida y el secreto que los unía de manera siniestra. La familia de Miguel nunca dejó de buscarlo. Carmen Solís se convirtió en una figura conocida en las oficinas gubernamentales, presionando constantemente por nuevas investigaciones y mantener vivo el caso de su hijo desaparecido. Lucía, la hermana menor de Miguel, creció obsesionada con encontrar respuestas sobre el paradero de su hermano. En 2010, 5 años después de la desaparición, Carmen organizó una marcha en memoria de Miguel y otros desaparecidos de Guadalajara. La manifestación atrajo la atención de medios locales y organizaciones de derechos humanos, pero no generó nuevas pistas sobre el caso. Eduardo observó la cobertura noticiosa desde la seguridad de su sala, sintiendo una mezcla de culpa y alivio por no haber sido descubierto. El sistema de drenaje donde yacían los restos de Miguel experimentó varias modificaciones durante estos años. La ciudad implementó programas de modernización de la infraestructura, pero el pozo específico donde Eduardo había ocultado el cuerpo permaneció intacto. Las lluvias estacionales llevaban agua a través de los túneles subterráneos, pero el área donde reposaban los huesos de Miguel se mantuvo relativamente seca y aislada. Eduardo desarrolló rituales compulsivos relacionados con la fecha del crimen. Cada 15 de octubre fingía estar enfermo para evitar salir de casa, pasando el día en un estado de ansiedad extrema. Sofía, por su parte, había bloqueado gran parte de los recuerdos del evento, pero sufría episodios de depresión severa que coincidían misteriosamente con las fechas significativas. En 2020, 15 años después del crimen,
Eduardo fue diagnosticado con diabetes tipo 2 y hipertensión, condiciones que sus médicos atribuyeron al estrés crónico. Sofía había desarrollado un trastorno de ansiedad generalizada que requería medicación constante. Su matrimonio había sobrevivido, pero solo como una cáscara vacía de lo que una vez fue. El 8 de marzo de 2022, una cuadrilla de trabajadores municipales realizaba mantenimiento rutinario en el sistema de drenaje de la colonia Revolución. José Martínez, supervisor de la brigada, dirigía la inspección de varios pozos de registro que habían reportado problemas de flujo durante la temporada de lluvias reciente. El equipo llevaba detectores de gas y equipo de respiración, procedimientos estándar para trabajo en espacios confinados. Cuando los trabajadores removieron la tapa del registro en la intersección de Hidalgo y Juárez, inmediatamente notaron un olor extraño que no correspondía a los gases típicos del drenaje. José descendió al pozo con una linterna potente y hizo un descubrimiento que cambiaría todo. Huesos humanos parcialmente enterrados en sedimento, junto con objetos que claramente no pertenecían al sistema de alcantarillado. Los restos incluían un esqueleto humano en estado de descomposición avanzada, una mochila térmica naranja con logotipo visible, un casco rojo fragmentado y partes de una bicicleta desarmada. José, veterano de 20 años en trabajos municipales, inmediatamente reconoció que había encontrado evidencia de un crimen. La policía fue notificada y el área fue acordonada como escena del crimen. La investigación forense reveló que los huesos pertenecían a un hombre joven, aproximadamente de 20 a 25 años de edad al momento de la muerte. Una fractura craneal severa sugería trauma violento como causa del deceso. Los objetos encontrados fueron identificados como pertenecientes a un repartidor de comida, y la mochila térmica contenía documentos parcialmente preservados con el nombre Miguel Hernández Solís. La detective Ana Ruiz, asignada al caso, inmediatamente conectó los hallazgos con el reporte de desaparición de 2005. Los archivos policiales fueron revisados y la investigación original fue reabierta con recursos significativamente mayores. La familia de Miguel fue notificada y Carmen Solís, finalmente, obtuvo las respuestas que había buscado durante 17 años. La investigación se enfocó en la ruta habitual de Miguel y sus clientes frecuentes. Los registros de la empresa de entregas, aunque incompletos después de tantos años, proporcionaron una lista de direcciones regulares. La casa de los Vargas apareció en estos registros como una entrega frecuente durante los meses previos a la desaparición. Eduardo y Sofía fueron interrogados nuevamente, esta vez como sospechosos principales. 17 años de culpa y secreto habían debilitado sus defensas psicológicas. Sofía, particularmente frágil después de años de trauma no tratado, se quebró durante el interrogatorio y confesó toda la verdad sobre la relación extramarital y los eventos del 15 de octubre de 2005. La confesión de Sofía llevó al arresto de Eduardo por homicidio. Durante el proceso legal, emergió el detalle más devastador de toda la historia. Análisis de ADN revelaron que Miguel Hernández Solís era hijo biológico de Eduardo Vargas. El joven había sido dado en adopción cuando Eduardo tenía apenas 20 años, una decisión que había mantenido en secreto incluso de su esposa. Eduardo había asesinado sin saberlo a su propio hijo, el niño que había abandonado 18 años antes. La tragedia griega de esta revelación destruyó completamente al hombre que había vivido 17 años con el peso del crimen. Durante su juicio, Eduardo confesó completamente, expresando un arrepentimiento que trascendía cualquier posibilidad de redención. La historia de Miguel Hernández Solís se convirtió en un símbolo de las tragedias que pueden resultar de secretos familiares, abandono parental y violencia doméstica. Carmen Solís finalmente pudo enterrar a su hijo con dignidad, aunque el conocimiento de la verdadera identidad del asesino añadió una dimensión de horror que nunca había imaginado. Eduardo Vargas fue sentenciado a 30 años de prisión por homicidio. Sofía recibió una sentencia reducida por cooperar con las autoridades, pero su vida quedó destruida por el peso de la tragedia. La colonia Revolución nunca fue la misma después de que la historia saliera a la luz, recordando a todos que los secretos más oscuros a menudo se ocultan detrás de las fachadas más normales. El caso cerró después de 17 años,
pero dejó lecciones profundas sobre las consecuencias de decisiones tomadas en momentos de pasión ciega y la importancia de confrontar el pasado antes de que éste se convierta en una fuerza destructiva en el presente. Si has llegado hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia. Deja tu like para que podamos seguir compartiendo más historias como esta. Hasta la próxima.